del segundo examen parcial. Y ahora vamos a comenzar con los temas que corresponden al práctico número 5, que es corriente, lo que es corriente eléctrica. El día de hoy vamos a ver qué significa, qué representa la corriente eléctrica. Y para eso vamos a comenzar, como siempre, con un sencillo experimento. Recuerden que, un experimento teórico, digamos así, debido a esta modalidad de enseñanza. Imaginemos que tenemos una batería, por ejemplo, la batería de mi vehículo o de algún vehículo, como se ve ahí en la figura. Esa batería tiene un borne positivo, tiene un borne negativo. Ya hemos visto que qué significa ese borne positivo y negativo. No significa que ahí está ahí están concentradas todas las cargas positivas y en el otro todas las cargas negativas, sino que lo que significa es que hay una diferencia de potencial, como vamos a ver, constante. Y lo que vamos a hacer, el sencillo experimento, es conectar estos bornes a través de un delgado hilo conductor, como se ve ahí en la figura. Pero nosotros en particular vamos a estudiar un trozo de ese hilo conductor. Un trozo que se ve representado aquí dentro de este círculo y que está puesto aquí, como se ve en la figura de la izquierda. En la derecha también representa el trozo de material conductor. Recuerden que claramente yo solamente voy a estudiar ese trozo de material conductor, pero el cable continúa como se ve en la figura de la izquierda. Bueno, ese trozo tiene una longitud que llamaremos delta X y tiene una sección transversal. Aquí la sección transversal del cable conductor es circular, pero los resultados que vamos a ver sirven tanto si la sección es cuadrada, rectangular, octogonal. Lo importante es que esa sección transversal tiene un área A, es decir, tiene una cantidad de milímetros cuadrados que vamos a representar con la letra A. Y claramente hay una diferencia de tensión, que es la diferencia de tensión de la batería. Entre los extremos de este cable está la diferencia de tensión de la batería. Bueno, nosotros ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar dentro de ese material conductor? Recuerden que en un material conductor hay una cierta cantidad de cargas positivas y negativas distribuidas uniformemente en todo el cuerpo, en todo el volumen, el cuerpo del cable. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Vamos a considerar qué es lo que le ocurre a las cargas positivas. Lo que le ocurrirá a las cargas negativas es el efecto contrario. Bueno, es claro que si hay una diferencia de potencial, va a haber un campo eléctrico. Y esa en este caso, puesto que el cable, vamos a suponer que su longitud es mucho mayor que las longitudes que determinan el área transversal, vamos a suponer que el campo eléctrico tiene una sola componente que podría ser la I. ¿Y cuánto vale el módulo de ese campo eléctrico? Y bueno, el campo eléctrico podemos calcularlo aproximadamente como la diferencia de potencial dividido la longitud que tiene el trozo de material. Es claro que si hay un campo eléctrico va a haber una fuerza eléctrica. Y noten ustedes que la relación que hay entre la fuerza eléctrica y el campo eléctrico es la que ya nosotros conocíamos, que la fuerza eléctrica es el producto de la carga por el campo eléctrico, donde esta es una de las cargas positivas que hay dentro del conductor. Ahora, noten ustedes lo siguiente. Bajo la acción de esta fuerza eléctrica, esta carga positiva va a ejecutar un movimiento acelerado. Pero, disculpen, pero esta no es la única carga. Hay otras a su alrededor.
Otras cargas que además producen una fuerza repulsiva y que van a impedir el movimiento libre de esta partícula que yo estoy estudiando. Esto imagínense, para que tengan una idea cómo podría ser, imagínense que hay en una calle una gran cantidad de manifestantes que van en una dirección. Es claro que cada manifestante se va a ver, no va a poder ir muy rápido porque si no se choca con el que está delante, tampoco puede ir muy despacio porque se choca con el que está detrás. Así que más o menos su movimiento tendrá que ser un movimiento rectilíneo y uniforme, pero para que haga un movimiento rectilíneo y uniforme, además de esta fuerza eléctrica, debe oponerse una fuerza que llamaremos fuerza de arrastre, que es la que impide que el movimiento de esta partícula sea libre. Es como en esta manifestación que se va moviendo por una calle. Nosotros vamos a hacer una serie de aproximaciones a lo largo de esta clase. Esto es debido, y quedará, disculpen, quedará claro, debido a que este es un tema que aún está en estudio. Es decir, es lo que se conoce como un tema abierto. Aún no existe una teoría que pueda explicar el movimiento de cargas dentro de un cuerpo conductor. Existen muchos modelos, pero no una teoría unificada sobre cómo es el comportamiento de partículas cargadas dentro de un cuerpo conductor. Y ahí es que la primera aproximación que nosotros vamos a hacer es que la fuerza eléctrica es aproximadamente igual a la fuerza de arrastre. De ahí es que esta carga no va a tener una fuerza, una resultante de fuerza nula, y entonces su movimiento va a ser a velocidad constante. A esta carga, que en este caso es positiva, podría también haber hecho el mismo estudio con cargas negativas, sería el mismo efecto. Las vamos a llamar genéricamente portadores. ¿Portadores de qué? Portadores de carga. Es decir, todas las partículas cargadas que se mueven dentro de un cuerpo conductor los vamos a llamar portadores. Y entonces tendremos, en este caso estamos estudiando los portadores positivos, pero puede ocurrir que se quieran estudiar los portadores negativos. Pero lo importante es que estos portadores se mueven a velocidad constante, es decir, describen un movimiento rectilíneo y uniforme. Vamos a hacer ahora algunas definiciones. Lo primero es que vamos a designar por Q la carga de cada portador. Por N mayúscula el número de portadores que yo tengo en el trozo de material conductor. Y por N minúscula la densidad de portadores, es decir, el número de portadores por unidad de volumen. ¿Y cuál es el volumen que yo voy a estudiar? Y bueno, el volumen es justamente el área de la sección transversal del cable por su longitud. Y voy a llamar a la velocidad de arrastre, la velocidad con que se mueve cada portador, y que sabemos que es constante, lo voy a llamar B sub AR. Y yo ahora me hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es la cantidad de carga que por unidad de tiempo pasa a través del área A del conductor? Es decir, lo que yo quiero averiguar es, yo sé que las cargas se mueven. Bueno, ¿cuál es la cantidad de carga que por unidad de tiempo pasa a través de la sección A del conductor? Bueno, para calcular esta cantidad de carga, imaginemos lo siguiente. Yo les dije que el movimiento de los portadores dentro del material conductor podía entenderse como una serie de manifestantes que van por una calle. El movimiento de cada manifestante es a velocidad constante. Yo entonces ahora voy a hacer la aproximación de que todos esos manifestantes tienen la misma velocidad, que es constante.
Esto es como si en vez de ser una manifestación donde cada uno se mueve como quiere, todos los manifestantes van marchando, como si fueran soldados en un desfile. Claramente todos con la misma velocidad de arrastre. Y entonces me pregunto, ¿cuáles son los manifestantes o cuál es la carga que va a pasar a través de la sección transversal del conductor que se encuentra aquí a la derecha? Y bueno, son todos aquellos que se encuentran a una cierta distancia delta L del extremo derecho del trozo de conductor. ¿Por qué? Porque si estos que están acá a una distancia delta L son los que en un tiempo delta T van a recorrer esta distancia y van a pasar a través del área A. ¿Por qué? ¿De dónde sale esta ecuación que delta L es la velocidad de arrastre por delta T? Bueno, es la ecuación que es del movimiento rectilíneo y uniforme. Es decir, que las últimas personas que van a pasar a través del área A del conductor o los últimos portadores que van a pasar son aquellos que se encuentran a una distancia delta L. Los que están por delante seguro que van a pasar en el tiempo delta T. Entonces, ¿cuánta carga es la que va a pasar? Y bueno, es la carga que está contenido aquí en este cilindro que se ve en rojo, que tiene área A y longitud delta L. Entonces, la cantidad de carga va a ser la carga de cada portador por el número de portadores por unidad de volumen por el volumen de este cilindro. Pero recordemos que delta L, dijimos, es la velocidad de arrastre por delta T. Reemplazando esta igualdad en la anterior expresión, resulta que la carga que pasa a través del área A en un tiempo delta T es la expresión que se observa aquí. Q por N por A por la velocidad de arrastre por delta T. Si a esta última igualdad la dividimos miembro a miembro por delta t, obtenemos que delta q a delta t es igual a q por n por la velocidad de arrastre por a. A este cociente de la carga que por unidad de tiempo pasa a través de la sección transversal de un conductor, lo voy a designar con la letra I minúscula y lo voy a llamar corriente eléctrica. Es decir, que la corriente eléctrica no es otra cosa que la cantidad de carga que por unidad de tiempo pasa a través de la sección transversal del conductor. Recuerden y reitero que en este caso hemos hecho nuestro análisis basándonos en que la sección del cable conductor es circular. Pero si fuese cuadrada, si fuese rectangular, el resultado sería lo mismo y la definición también coincidiría. Bueno, vamos a ver ahora en qué unidades se mide la corriente eléctrica. Vamos para eso a echar mano de su definición, que es la cantidad de carga que por unidad de tiempo pasa a través de la sección del conductor. Es decir, este es el cociente de la carga, que tiene unidades de Coulomb, dividido el tiempo, que tiene unidades de segundo en el sistema MKS. Recuerden que hoy es la primera clase en donde aparece el tiempo, donde aparecen los segundos. A este cociente de Coulomb dividido segundo lo voy a designar con la letra A mayúscula y lo voy a llamar amperio, en honor al físico francés Ampère, que fue quien introdujo, quien comenzó, mejor dicho, fue un pionero en el estudio del movimiento de cargas en cuerpos conductores. Así, tenemos que la corriente, la unidad de medida de la corriente en el sistema MKSC es el amperio o ampere. Bueno, nosotros entonces tenemos que nuestra definición de corriente es el producto de la carga de los portadores por la densidad de portadores, por la velocidad de arrastre y por el área
de la sección transversal del conductor. Noten ustedes que aquí interviene el área, es decir, la cantidad de milímetros cuadrados que tiene la sección del cable conductor. No interviene la geometría de esa área. Bueno, de ahora en adelante nosotros vamos a asumir dos cosas. Primero, que la corriente es siempre mayor que cero. Es decir, nosotros no vamos a considerar a la corriente negativa. Siempre la corriente va a ser positiva. La corriente va a ser una magnitud positiva. Y hay otro hecho que es importante. La carga que surge de la definición que hemos dado, ¿no? Que la carga no cambia con el tiempo. La densidad de portadores tampoco. La velocidad de arrastre dijimos que es constante. Y si el área es constante, también la corriente lo será. Es decir, que nosotros vamos a trabajar de ahora en adelante con corrientes que vamos a considerarlas positivas, pero que van a ser constantes en el tiempo. A estas corrientes que son constantes en el tiempo se las llaman corrientes directas o corriente continua. Y nosotros entonces vamos a trabajar aquí, de ahora en adelante, con corrientes continuas. Hay un hecho que surge también de esta definición que vemos de corriente, y es el hecho que la carga de un portador depende del tipo de material conductor que estoy trabajando. Por ejemplo, en general en la plata los portadores son positivos, en cambio en el sodio son negativos. La densidad de portadores también depende del tipo de material con que esté trabajando. El cobre tiene una densidad de portadores, el oro tiene otra densidad. La velocidad de arrastre también es una característica que define a los materiales, que depende del tipo de material. El hierro, los portadores tienen una velocidad de arrastre. O sea que las tres primeras magnitudes físicas corresponden a características del material con el cual yo estoy trabajando. Y finalmente tengo el área. El área, recuerden que es una característica de la geometría que yo estoy estudiando. Así es que aquí, en esta definición de corriente, tengo mezcladas magnitudes que corresponden a un tipo de material y mezclado con magnitudes, como en este caso geométricas. Para independizarnos de la geometría que pueda tener el cable conductor, voy a definir lo que se conoce como la densidad de corriente, la voy a designar con la letra J minúscula, y esta densidad de corriente no es otra cosa que el cociente de la corriente dividido el área. Noten ustedes entonces que gracias a este cociente resulta que la densidad de corriente es el producto de la carga de los portadores, la densidad de portadores y la velocidad de arrastre. Es decir, de tres características que definen al tipo de material. De ahí es que mientras la corriente es una mezcla de magnitudes, interviene la geometría y el tipo de material, en la densidad de corriente solamente depende del tipo de material. Y las unidades en que se mide esta densidad de corriente son unidades de corriente, amper, dividido unidades de área, metro cuadrado. Y a esta unidad no tiene un nombre particular y entonces la densidad de corriente se mide en amper por metro cuadrado. Bueno, noten ustedes que hemos encontrado que esta corriente, que cuando yo tengo un cable conductor y lo someto a una diferencia de tensión, como el que produce la batería, va a empezar a haber un movimiento de cargas dentro del conductor, y este movimiento de cargas está caracterizado por lo que hemos definido como la corriente eléctrica. Es claro que todo este movimiento
se produce, como vimos, por la diferencia de potencial. Si yo desconecto la batería, la diferencia de potencial va a ser cero y entonces el movimiento de estas cargas va a cesar. Es decir, que debe haber alguna relación entre la corriente y la diferencia de tensión que produce la batería. Hay muchas relaciones que vinculan una de las magnitudes con la otra. La que nosotros vamos a estudiar en este curso es la de mayor sencillez y es conocida como la ley de Ohm. Ohm es el apellido de un físico alemán que también hizo, quizás esta es una de las menores contribuciones que hizo, es muy, muy importante. Ohm hizo muchas contribuciones en física. Y la ley de Ohm establece que la relación que hay entre la densidad de corriente de un material conductor y el campo eléctrico es una relación de proporcionalidad, donde la constante de proporcionalidad, en este caso designada con la letra griega sigma, es la que representa lo que se va a llamar la conductividad eléctrica del material conductor. Esta ley de Ohm es la que aquí se ve, de que la densidad de corriente es igual al producto de la conductividad eléctrica del material por el campo eléctrico. Sigma representa la conductividad eléctrica de un material, así se la llama. Y también es una característica del material. Es decir, el cobre tiene una conductividad eléctrica, el hierro tiene otra, el sodio tiene otra. Pero hay tablas, incluso ustedes las pueden encontrar en los libros que les recomendé, donde aparecen la conductividad eléctrica de distintos materiales conductores. A la inversa de la conductividad eléctrica, la vamos a designar con la letra griega Rho. Recuerden que Rho es esta letra que se ve aquí a la izquierda. Y lo vamos a llamar la resistividad eléctrica del material. Rho es la resistividad eléctrica, en tanto que sigma es la conductividad. Y claramente está que esta relación también me dice que la resistividad es una característica del material con el cual yo estoy trabajando. Es interesante observar que tanto sigma y por ello y por ende Rho dependen de la densidad del material, de la densidad de masa del material y también depende de la temperatura. La resistividad y la conductividad son funciones de la temperatura. Y hay un hecho que es bastante interesante de observar. Si uno baja la temperatura, disminuye la temperatura, la resistividad, el valor numérico de la resistividad, también disminuye casi linealmente. Sin embargo, llega un momento a muy bajas temperaturas en donde la resistividad abruptamente toma el valor cero. En esa situación, para esa temperatura que se la conoce como temperatura crítica, que es la temperatura a la cual abruptamente la resistividad tiende a cero, se dice que el material es un material superconductor. Y es hoy en día, por eso yo les decía que este es un tema abierto, se estudia, se trata de desarrollar una teoría de superconductividad, como también tratar de encontrar materiales superconductores en donde esa temperatura crítica sea lo más cercana a la temperatura ambiente. ¿Por qué se busca esto? ¿Cuál es el beneficio de todo esto? Bueno, esto lo pueden ustedes ver en YouTube. Hay dos efectos que son muy interesantes. Uno de ellos es la levitación magnética. Ocurre que cuando un material superconductor
está en presencia, se lo ubica en presencia de un campo magnético, este material superconductor comienza a levitar, es decir, flota en el aire. El otro efecto que aparece es el efecto fuente, en donde si se trata de un líquido superconductor, este líquido comienza a salirse del recipiente en donde se encuentra. Yo no se los puedo mostrar aquí, pero pueden ustedes googlearlo o verlo en alguna filmación de YouTube. Pero lo importante de esto es que, como les decía, estos son temas que aún están abiertos, aún están en estudio. Bueno, esta es la ley de Ohm, que establece la relación que hay entre la densidad de corriente de un cuerpo conductor y el campo eléctrico que hay en él. Ahora, sería deseoso poner esta ley de Ohm más que en términos de la densidad de corriente y del campo eléctrico, en términos de la corriente y la diferencia de tensión, en este caso constante, de la batería. Para eso, recordemos que habíamos dicho que el campo eléctrico puede calcularse aproximadamente como la diferencia de tensión dividido delta X. J, la densidad de corriente, surge de su definición, es I sobre A, y sigma y ρ, como hemos visto, es la inversa de sigma. Si estas tres igualdades se reemplazan en la ley de Ohm, obtenemos que delta B es igual a I por este producto que hay entre paréntesis. A ese producto que es la resistividad por la longitud del material dividido la sección transversal, lo vamos a designar con la letra R mayúscula y lo vamos a llamar resistencia eléctrica. Así, resulta que la relación o la ley de Ohm expresada en términos de la corriente y de la diferencia de tensión se puede escribir como que delta B es igual a I por R. Esta también es la ley de Ohm y establece que la relación que hay entre la corriente que circula por un material conductor y la diferencia de tensión que hay entre los extremos de este cuerpo conductor. Para ver las unidades en que se mide la resistencia eléctrica, puesto que noten ustedes que conocemos que la diferencia de tensión se mide en volt, la corriente sabemos que se mide en amper, la resistencia eléctrica tendrá unidades de volt sobre amper. A esta unidad, a este cociente, lo vamos a designar con la letra griega omega, la última letra del alfabeto griego. Recuerden el Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, soy el principio y el fin. Y a esta la vamos a designar, a esta letra omega, a esta unidad de medida de la resistencia eléctrica lo vamos a llamar Ohm, en honor al físico alemán Ohm. Así resulta que tenemos que nuestra ley de Ohm es que delta B es igual a I por R. ¿Qué es lo que nos dice esta ley de Ohm? Y bueno, algo que muchos de ustedes se estarán preguntando, pero como no era que en los conductores el potencial es único y ahora vemos que puede haber una diferencia de tensión, sí, lo que pasa es que va a haber, de ahora en adelante tendremos dos tipos de conductores. Los conductores ideales, que nosotros representamos por una línea continua, y que están caracterizados porque su resistencia eléctrica, es decir, R, es aproximadamente cero. Noten ustedes, y esto surge de la ley de Ohm, permítanme volver a la anterior pantalla, que si R es cero, delta B, la diferencia de tensión va a ser cero, siempre y cuando I sea distinto de cero. Recuerden que el producto 0 por 0 no se puede hacer. Entonces, si R es aproximadamente cero, delta B será cero, pero I debe ser distinto de cero. Es decir, que por un cable conductor ideal puede circular
corriente y su potencial, su diferencia de potencial es cero. En contraposición a estos conductores ideales estarán los conductores reales o resistencias o resistores, así se los llama, y los vamos a representar mediante esta línea quebrada. Estos resistores estarán caracterizados por su resistencia eléctrica R, por el valor de su resistencia eléctrica R, que claramente es distinta de cero. Y entonces esto nos va a dar que va a haber una diferencia de tensión entre los extremos de este resistor cuando por él circule una corriente I. Noten ustedes que si R es distinto de cero e I es distinto de cero, entonces delta B será distinto de cero. Es decir, si hay una corriente que circula a través de un resistor, va a producir una diferencia de tensión entre sus extremos. Y viceversa, si hay una diferencia de tensión entre sus extremos, es que hay una corriente que está circulando por el resistor. Así es que arribamos nosotros a este nuevo símbolo que es el de la resistencia eléctrica. Nosotros ya teníamos ahora el caso del cable conductor ideal, que es representado por una línea continua. Teníamos la batería representada aquí con este símbolo y que no es otra cosa que nuestro agente externo que hace un trabajo por unidad de carga en mover las cargas. Y tenemos nuestra llave eléctrica. La combinación de resistencias, baterías unidas por cables conductores es lo que se conoce como un circuito eléctrico resistivo, que en algunos casos, y lo van a ver ustedes incluso en los libros que yo les recomendé, que a este tipo de circuitos también se los conoce como circuitos de corriente continua o circuitos elementales de corriente continua o corriente directa, recuerden también. Es decir, que esta combinación que yo puedo hacer de resistencias, baterías unidas por cables conductores ideales, no es otra cosa que un circuito eléctrico resistivo o un circuito de corriente directa o corriente continua. Desde ya que la combinación o el arreglo de mayor sencillez es aquel que involucra a una resistencia con una batería. A este circuito se lo conoce como el circuito elemental, así como lo vimos en capacitores. Aquí también hay un circuito elemental que es la combinación de mayor sencillez que podemos realizar con una resistencia y una batería. Nuevamente, es decir, ¿qué es lo que todos los circuitos en general cuando se hacen con algún fin? Incluso como en este caso el fin es didáctico. Para eso me fui a una casa de electricidad o a una ferretería, adquirí una resistencia de un valor dado, le tengo que decir de cuántos ohm yo quiero esa resistencia. La batería, si no la guardé de la clase de capacitores, busco una batería también y me construyo este circuito de una resistencia, una batería. Y claramente aquí tengo la llave abierta. Recuerden que una llave tiene dos posiciones, puede estar abierta o cerrada, y el efecto que produce una llave en un circuito es la de impedir el pasaje de corrientes. Cuando la llave está abierta, como en esta situación, no hay una continuidad y por lo tanto las cargas no pueden ir de un punto a otro. Recuerden que las cargas, como siempre, tienen que moverse por ahora dentro de materiales conductores. Ahora bien, cuando la llave está abierta, como en esta situación, la batería tiene una carga, la batería está cargada, tiene una carga,
pero debido a la presencia de esta discontinuidad en el circuito, no hay una circulación de corriente por la resistencia. Si la corriente es cero, la diferencia de tensión en la resistencia va a ser cero. Así es que nosotros, ¿qué conocemos de este circuito que hemos armado? Y conocemos R y delta B. Delta B de la batería y la resistencia, el valor numérico de la resistencia eléctrica, porque son cosas que yo fui y compré. Ahora, lo interesante de esto es cuando yo cierro la llave. Cuando cierro la llave, restablezco la continuidad y entonces comenzará a haber un movimiento de cargas, es decir, una corriente eléctrica. ¿Cuál va a ser la corriente eléctrica? Y no sé. Tampoco sé, al no conocer la corriente eléctrica, tampoco sé cuánto vale la diferencia de tensión entre los extremos de la batería. Así es que yo voy a tener dos incógnitas, la corriente y la diferencia de tensión que hay en la batería. Pero cuidado con la corriente. Resulta que la corriente dijimos que es un movimiento de cargas. Y entonces ahora yo me pregunto, las cargas, ¿cómo se van a mover en este circuito elemental? ¿Lo harán en el sentido de las manecillas, del movimiento de las manecillas del reloj, como en el caso 1, o en sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj, como en el caso 2? Bueno, eso yo no lo sé. Este es el primer circuito que me enfrento. Así que no tengo experiencia, no sé, pero no debo olvidarme de que la corriente siempre tiene que ser mayor que cero. Es decir, que yo entonces tengo dos incógnitas. La corriente, y cuando hablo de corriente, no solamente tengo que dar el valor numérico, es decir, la cantidad de amperios que están pasando por estos cables, sino además tengo que dar el sentido. Y por otro lado, tengo que también resolver el caso de hallar la diferencia de tensión que hay entre los extremos de la resistencia o resistor. Bueno, es decir, que tengo dos incógnitas. ¿Qué significa también resolver este circuito eléctrico resistivo y escribir las incógnitas en términos de los datos? Para ello necesito disponer de dos ecuaciones que me vinculen datos con incógnitas. Una de esas ecuaciones es la que surge de la ley de Ohm propiamente, que me dice que si por la resistencia R circula una corriente I y hay una diferencia de tensión delta V de R en sus extremos, y se tiene que cumplir que delta V de R tiene que ser igual a I por R. Esto ya es una de las ecuaciones. Que noten ustedes, me vincula dos incógnitas con un dato. ¿De dónde surge la otra ecuación? Bueno, lo vamos a hacer de la circulación de campo eléctrico. ¿Alrededor de qué trayectoria? Y nuevamente, en el circuito elemental, así como en el circuito capacitivo, no había muchas opciones de elección de trayectoria cerrada. Hay una sola, la que se ve aquí con los puntos 1, 2, 3, 4 y 1. No hay muchas opciones de elección de camino cerrado. Bueno, recuerden ustedes que esto ya lo hemos visto, el cálculo de estas integrales. Primero y principal, recuerden ustedes que la diferencia de tensión entre el punto 1 y 2, recuerden que el punto 1 y el punto 2 están conectados por un cable conductor ideal, por lo tanto la diferencia de tensión que hay es cero. Lo mismo ocurre en el punto 3 y el punto 4. La diferencia de tensión
Al estar conectados por un cable conductor ideal, el punto 3 y el punto 4 están al mismo potencial, su diferencia es cero. Y finalmente la integral entre 4 y 1, recuerden que también la hemos hecho y vale menos delta B. Resulta entonces que la única integral que no hemos hecho, perdón, es la integral que va de 2 a 3. Pero con esta integral hay que tener un cierto cuidado, que es el siguiente. Esto que yo les voy a dar es una convención. Esta es una convención que es la que yo voy a utilizar. Seguramente en el libro, los libros que yo les di, hay una convención, algunos siguen esta convención y algunos siguen una convención al revés. De eso no se tienen que asustar por el siguiente hecho. Permítame volver acá. Noten ustedes que yo siempre, cuando hago la circulación de campo eléctrico, dejé este menos de este lado. Van a ver que hay libros en donde este menos no está, pero la integral sigue siendo cero. Es decir, si yo a esta igualdad la multiplico a ambos miembros por -1, el lado izquierdo se transformará en positivo, pero el derecho seguirá siendo cero. Bueno, la historia es que si ustedes dejan el menos, la convención que yo les voy a dar es la que nos va a dar el resultado de estas integrales. En el caso de que ustedes no usen el menos, por ejemplo, como en el libro de Tipler, bueno, la convención es la inversa, pero igual está bien. Bueno, ¿la convención cuál es? Y bueno, si el resultado de la integral entre A y B es positivo, sí cruzo la resistencia en el sentido de la corriente. Si esta integral será negativa, si cruzo la resistencia en el sentido contrario a la corriente. Entonces, desen ustedes cuenta que cuando yo hago la integral entre 1 y 2, la integral entre 2 y 3, la integral entre 3 y 4, la integral entre 4 y 1, todas estas tienen que ser cero. La primera integral ya vimos que nos da cero. La segunda, la integral entre 2 y 3. Vamos a venir acá. Cuando yo voy de 2 a 3, cruzo la resistencia R en el sentido de la corriente que yo elegí. Por lo tanto, el resultado es positivo. Luego tengo que la integral entre 3 y 4 es 0 y finalmente la última integral, que es menos delta B. Y esto tiene que ser igual a 0, que surge de aquí, que delta B de R es igual a delta B. Entonces tengo ya aquí mi segunda ecuación. Entonces, ¿cuáles son las dos ecuaciones a resolver? La ley de Ohm, delta B de R es igual a I por R, que reemplazada con la anterior ecuación surge que delta B es I por R y así obtengo que I, la otra incógnita, es delta B sobre R, y como se ve, como delta B es positivo y R también es positivo, resulta que la corriente es positiva. A ver, un minuto, por favor. Sí, disculpen, pero tenía un mensaje del coordinador. Bueno, tenemos aquí, hemos hallado la segunda incógnita, que es la corriente, la única corriente que hay en el circuito, y es decir, entonces tenemos que las dos incógnitas que teníamos inicialmente, que eran la corriente y la diferencia de tensión de la resistencia, ahora ya son conocidas. Por lo tanto, hemos resuelto nuestro circuito elemental. Bueno, vayamos ahora, como lo hicimos así también en capacitores, el caso del circuito serie. Aquí tengo dos resistencias, R1 y R2, dispuestas como se ven en la figura A. Y tengo mi llave abierta. Claramente, lo único que yo conozco de este circuito, que yo armé,
son los valores de las resistencias, R1, R2, y el valor de la diferencia de tensión de la batería, delta V. Recuerden que yo he asumido acá siempre que la diferencia de tensión que entrega la batería es constante en el tiempo. Por eso es que las corrientes que dan acá son también constantes en el tiempo. Por eso a estos circuitos se los llaman circuitos elementales de corriente directa o corriente continua. Bueno, yo acá tengo mi circuito serie. Esto es lo único que conozco de la figura A. ¿Qué pasa cuando cierro la llave? Bueno, así como se ve en la figura B, va a empezar a circular por la resistencia R1 una corriente, por la resistencia R2 una segunda corriente. En principio yo no sé si las corrientes son iguales. Por lo tanto, por R1 circulará una corriente I1, por la resistencia R2 una corriente I2. Y esto van a producir estas corrientes diferencias de potencial entre los extremos de la resistencia R1, es decir, entre el punto 2 y el punto 3, una diferencia de tensión delta V1, en tanto que sobre la resistencia R2 la diferencia de potencial entre los puntos 3 y 4 van a ser delta V2. Claramente no se conoce I1, no se conoce I2, tampoco delta V1 y delta V2. Así que surge que en este circuito tengo 4 incógnitas. Por lo tanto, voy a necesitar de 4 ecuaciones. 2 de ellas surgen de la propia ley de Ohm. Delta V1 tiene que ser igual a I1 por R1, en tanto que delta V2 es igual a I2 por R2. Vamos a ver ahora de dónde surgen las otras dos ecuaciones. Bueno, de las leyes de la electrostática. Ustedes dirán, pero ¿qué ocurre acá? ¿Cómo de la electrostática? Si acá las cargas están en movimiento, sí, pero en movimiento rectilíneo y uniforme. Acá las cargas no están aceleradas. Recuerden que las corrientes son constantes, corrientes directas o corrientes continuas. Además, noten ustedes una cosa, que nosotros hemos introducido en el tiempo, pero desapareció. Cuando se define la corriente eléctrica como la cantidad de carga por unidad de tiempo que pasa a través de la sección transversal de un cable conductor, y ahí desapareció el tiempo. O sea que todas las ecuaciones, entre incluso la ley de Ohm, figúrense ustedes, no dependen del tiempo. Son ecuaciones para un estado estacionario. De ahí es que aún estamos en el capítulo de la electrostática. Y entonces vale la ley de Gauss. ¿Y qué me dice esta ley de Gauss? Vamos a ver. Vamos a analizar lo que le pasa al punto 3. Yo sé que tiene que cumplirse la conservación de la carga que está metida ahí en la ley de Gauss. Y entonces yo sé que al punto 3 ingresa una corriente I1, por lo tanto llegará al punto 3 una cierta cantidad de carga, y de ese punto 3 sale una corriente que llamaremos I2. Ahora, por conservación de la carga que entra al punto 3 tiene que ser igual a la que sale del punto 3. Si la cantidad de carga que entra al punto 3 es delta Q1 y la cantidad de carga que sale del punto 3 es delta Q2, resulta que delta Q1 tiene que ser igual a delta Q2 por conservación de la carga. No puede haber una carga que se quede paradita ahí, que no, tiene que fluir esta carga. Si a esta igualdad la divido ambos miembros por el tiempo delta T, encuentro que la corriente I1 tendrá que ser igual a la corriente I2. Y si I1 es igual a I2, ¿por qué las tengo que diferenciar si son iguales? Directamente lo llamo una corriente I genérica. Es decir, que en este circuito serie también hay una sola corriente en todo el circuito.
Y ya tengo entonces la tercera ecuación, disculpen. Vamos a ir a la cuarta ecuación. Y la cuarta ecuación surge también de la circulación de campo eléctrico alrededor de una trayectoria cerrada y nuevamente, fíjense en ustedes que no hay muchas opciones para elegir trayectoria cerrada. Es la que se ve aquí, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 1. Si uno hace esta circulación, noten ustedes, siguiendo nuestra convención, cuando yo voy entre 1 y 2 y 4 y 5, recuerden que esas integrales son cero porque son puntos que están conectados por un cable conductor ideal. Por lo tanto, la diferencia de tensión es cero. Entre el punto 2 y el punto 3, la diferencia de tensión yo la llamé delta B1. No sé cuánto vale. Pero si originalmente la llamé delta B1, tengo que seguir por coherencia respetando eso. Entonces, la diferencia de tensión entre el punto 2 y el punto 3 es delta B1. Lo mismo ocurre entre el punto 3 y el punto 4. La diferencia de tensión yo la llamé delta B2. Acá también tiene que ser delta B2. Y la integral entre 5 y 1 yo ya la hice. Es menos delta B, que pasado para el otro miembro pasa como positivo, es igual a delta B. Es decir, que la suma de las diferencias de tensión en cada resistencia tiene que ser igual a la diferencia de tensión de la batería. Así, tengo que las cuatro ecuaciones son que delta B1 igual a I1 por R1, delta B2 es igual a I2 por R2, y que I1 es igual a I2 y es igual a I, una corriente genérica, y delta B1 más delta B2 es igual a delta B. Estas cuatro ecuaciones me tienen que permitir a mí resolver mi circuito serie. Bueno, noten ustedes que delta B1 dijimos que se pueden escribir como I por R1, delta B2 se puede escribir como I por R2. Así, delta B es igual a I por el factor común R1 más R2, de donde resulta que I es delta B sería sobre la suma de R1 más R2, pero a la suma de R1 más R2 lo voy a llamar R equivalente en serie. Y así resulta que I es el cociente de la diferencia de tensión de la batería dividido esta resistencia equivalente. Noten ustedes que si esta ecuación yo la comparo con la ecuación que me permitió hallar la corriente en un circuito elemental, encuentro que tiene una similitud bastante importante y que entonces me permite a mí pensar que este circuito formado por dos resistencias y una batería puede ser reducido a un circuito elemental formado por una resistencia cuyo valor numérico es R equivalente en serie y la misma batería. Y la corriente que hay en este circuito elemental es la misma que hay en el circuito original. Es decir, que aquí también existe lo que se llama la reducción en serie. Noten ustedes que aquí hay una diferencia en cuanto a las definiciones de la resistencia equivalente, si uno la quiere comparar con un circuito serie capacitivo. Recuerden que allá eran las inversas de las capacidades, acá es la suma de las resistencias. Por eso es que los capacitores y las resistencias se toman en parciales diferentes, de manera tal de no entrar en ese error que comúnmente ocurre de sumar resistencias diferentes. Bueno, y así pasamos a este último circuito, que es el circuito paralelo, en donde, como ven, está las resistencias R1, R2 y la batería delta B se disponen como muestra la figura A.
En la figura B se ve que se ha cerrado la llave y entonces por las resistencias R1 y R2 circulan corrientes, que en principio las llamamos I1 y I2 y que van a producir diferencias de tensión delta B1 entre el punto 3 y el punto 4 y delta B2 entre el punto 2 y el punto 5. Nuevamente tenemos cuatro incógnitas, pero recuerden que a diferencia de lo que ocurría tanto en el circuito elemental como en el circuito serie, en este circuito hay más opciones de caminos cerrados. En los anteriores circuitos teníamos uno solo, que era prácticamente el evidente. Acá tenemos tres caminos cerrados. Y esto se debe a la existencia de estos dos puntos particulares, que son el punto 2 y el punto 5, que son llamados los nudos o nodos del circuito. Acá también se aplica. Bueno, nuevamente, en principio yo creo que necesito cuatro ecuaciones, dos de ellas son las que surgen de la ley de Ohm. Delta B1 es I1 por R1, delta B2 es I2 por R2. Pero, ¿de dónde van a salir las otras dos? Y bueno, vamos a analizar con el principio de conservación de la carga, es decir, con la ley de Gauss, aplicada en este caso al nodo 2. ¿Qué ocurre? Yo sé que la batería va a entregar una cierta cantidad de carga al circuito. Y esa carga llegará al punto 2. Del punto 2 habrá parte de esa carga irá hacia la resistencia R2 y el resto irá a la resistencia R1. Por conservación de la carga, yo sé que delta Q1, que es la cantidad de carga que va a la resistencia R1, tendrá que ser I1 por delta T. Y lo mismo ocurre con delta Q2, la cantidad de carga que pasa por la resistencia R2. Es I2 por delta T. Y en tanto, delta Q, que es igual a I por delta T, es la carga que entrega la batería al circuito. Por conservación de la carga, en el punto 2 se tiene que cumplir que la carga que entra tiene que ser igual a la carga que sale. Es decir, que delta Q tiene que ser delta Q1 más delta Q2. Si reemplazamos estas magnitudes por sus expresiones I por delta T, I1 por delta T e I2 por delta T, resulta que I es igual a I1 más I2. Es decir, como no conozco I1, no conozco I2, y es una nueva incógnita. Por lo tanto, ahora tenía cuatro incógnitas, ahora tengo cinco. Tengo tres ecuaciones, ahora me faltan dos. ¿De dónde van a surgir esas dos? Y bueno, recuerden de los tres caminos cerrados. Pero ustedes dirán, pero yo necesito dos, ¿cuál de estos tres elijo? Y bueno, recuerden ustedes que haciendo este análisis, que es igual al que se hizo en los circuitos eléctricos capacitivos, tenemos que si yo hago la circulación a través del primer camino, encuentro que delta B1 es igual a delta B. Si lo hago a través del segundo camino, encuentro que delta B2 es igual a delta B. Y si hago por el tercer camino, encuentro que delta B1 es igual a delta B2. Pero esto ya lo sé de las otras ecuaciones. Por eso es que esta última información es redundante, está contenida en las anteriores ecuaciones. En el idioma del álgebra, esta ecuación es linealmente dependiente a las anteriores. De ahí surge que necesito solamente dos ecuaciones, estas dos primeras. Y así surge que las cinco ecuaciones que me van a permitir hallar las cinco incógnitas son las que aquí se muestran. Bueno, luego de una sencilla álgebra, que aquí la encuentran, se obtiene que la corriente en el circuito, porque recuerden, yo conozco delta B1 y delta B2, es igual a la diferencia de tensión de la batería, o sea que ya conozco dos incógnitas.
La corriente I1 la puedo hallar como delta V sobre R1. Es decir, conozco ya tres incógnitas. Y finalmente I2 es delta V sobre R2. Es decir, conozco I1, I2, delta V1 y delta V2. Lo único que me falta hallar es I, la corriente que la batería entrega al circuito. Y esto se puede calcular como que el cociente entre delta V, la diferencia de tensión de la batería, dividido esta R equivalente en paralelo, que se obtiene de la manera que la inversa de la resistencia equivalente en paralelo es la suma de las inversas de las resistencias. Nuevamente, esta ecuación nos recuerda la ecuación del circuito elemental y claramente, así como ocurrió en capacitores, ocurre aquí en resistencias y puede haber que un circuito formado por dos resistencias y una batería dispuestos en un arreglo en paralelo puede ser reducido a un circuito elemental formado por una resistencia cuyo valor numérico es R equivalente en paralelo y la misma batería. La corriente que circula por el circuito elemental es la corriente que la batería entrega al circuito original. Bueno, de esta manera son los tres circuitos que nosotros vamos a ver. No vamos a ver circuitos de mayor complejidad porque no tiene interés esto en hacerse. Y esto es todo lo que vamos a ver de circuitos elementales de corriente continua. Para finalizar con esta clase, lo que vamos a ver es hacer un análisis energético de la ley de Ohm. Antes de eso vamos a echar mano, vamos a recordar la definición que deben haber visto en Física 1, la definición de potencia. Recuerden que la potencia es la cantidad de energía que por unidad de tiempo realiza un agente externo, es decir, se define así como la derivada de la energía por unidad de tiempo. Recuerden que las unidades de la potencia no son otra cosa que unidades de energía dividido unidades de tiempo. Recuerden que en el sistema MKS la unidad de energía es el joule, la unidad de tiempo es el segundo, y el cociente joule sobre segundo se acostumbra a designar con la letra W mayúscula y se lo llama watt, en honor a James Watt, el físico inglés, en realidad era escocés, que fue el inventor de la máquina de vapor. Y entonces se lo conoce así, con el nombre watt. Recuerden que además nosotros sabemos que la variación de energía la podemos escribir como el producto de la cantidad de carga por la diferencia de potencial. ¿Cuál es esta carga? Y la cantidad de carga que pasa a través de la resistencia lo hace a través de esta diferencia de potencial. Y recordemos que delta Q no es otra cosa que I por delta T, de donde resulta que la variación de energía es I por delta V por delta T. Dividiendo ambos miembros por delta T, obtenemos que la potencia es el producto de la corriente que circula por la resistencia por el valor de la diferencia de potencial. Esta potencia, en general, es una potencia que se disipa, es decir, es una potencia que en general se transforma en otras formas de energía. La que comúnmente produce una resistencia eléctrica es en calor. Por eso se dice que la resistencia es un elemento disipativo. ¿Disipativo de qué? De energía. ¿En qué forma? En forma de calor. No es la única, pero la más común es en forma de calor.
Así resulta que la potencia disipada por una resistencia es el producto de la corriente por delta V. Pero nosotros hemos aprendido hoy que la ley de Ohm es delta V por I por R. De ahí resulta que también la potencia se puede escribir como el producto de I cuadrado por R. ¿Cuál de las dos usar? Y depende de la circunstancia en las cuales ustedes se tienen que enfrentar. Bueno, con esto acabamos la clase de hoy, donde hemos visto ¿eh? los circuitos elementales de corriente continua, corriente directa, como así también hemos definido lo que es la corriente directa, la corriente continua. Con esto recuerden que es ya un tema de segundo parcial, y la clase que viene ya vamos a dejar la electrostática, que es el día lunes, lunes 18. El lunes 18 vamos a comenzar con un nuevo capítulo de este curso, que es el magnetismo. Ya vamos a dejar el estudio de la electrostática y vamos a comenzar con el estudio de la magnetostática. Lo vamos a hacer de una manera, va a estar estructurada esta segunda parte, de una manera muy similar a lo que fue la primera parte. Vamos a introducir las leyes de fuerzas que aparece como consecuencia de la existencia de un campo magnético. Bueno, pero eso lo vamos a hacer el día lunes. El día de hoy ahora tendríamos que tener práctica, no la vamos a tener. Yo tengo una reunión acá por Zoom, así que no la tengo 10:30, así que no vamos a ver la práctica 5, que es la práctica de corrientes. Eso lo vamos a ver el día lunes. Bueno, hoy es la última clase de la semana. Recuerden, como siempre, cuídense, cuiden a sus seres queridos y así podemos volver rápidamente a la universidad, a la forma presencial. Y espero que tengan un buen fin de semana, disfrútenlo y nos vemos entonces el día... no, hoy no hay práctica, hoy no hay práctica, así que por eso yo me estaba ya despidiendo hasta el día lunes a las 9 de la mañana, en oportunidad que comenzaremos con el estudio de la magnetostática. Bueno, hasta el lunes, alumnos, y buen fin de semana.